Le damos la bienvenida, Diego, buenas tardes. Estamos ¿Qué tal? hablando de Buenas algunos temas tardes, Jorge. de algunos temas que teníamos previsto hacerlo, corte, Una empréstito, tarde muy movida. pero estamos viendo las imágenes de televisión y realmente el Congreso es bochornoso, tanto afuera como adentro, las trompadas limpias de los diputados adentro del Congreso. No sé si estás al tanto de esto. Efectivamente, efectivamente. Es para que nos pongamos todos muy colorados de nosotros mismos. Escucho. Sí, sí. Bueno, La verdad que es Cor- vergonzoso. Cuando tenemos compatriotas nuestros que están muriendo en Bahía Blanca, que están soportando todo tipo de penurias y vemos esto, es lloroso. Pero recién Osvaldo estaba hablando de algunas cuestiones vinculadas con medidas económicas que se toman, como esto de someter al Congreso para contraer un acuerdo, créditos, obtener créditos por el fondo con el Fondo Monetario Internacional, lo que implica un endeudamiento, lo cual tiene que pasar necesariamente por el Congreso y se vuelve a soslayar al Parlamento argentino. Entonces, Osvaldo decía, esto son cosas que ni el propio Trump se atreve a realizar. Y cuando habló del tema Trump, yo quería que vos nos dieras un panorama geopolítico hoy internacional, eh, Putin, Jinping, Trump, cómo juega en todo este carrusel Milei y luego también el Tratado de Libre Comercio con el tema de que va a significar esto alguna lesión de las relaciones que tenemos con nuestros socios Paraguay, Uruguay y Brasil en el Mercosur. sí, son varios temas. Me gustaría ordenarlos, si te parece. Primero el tema de que desde el, desde el gobierno de Alberto Fernández se incorporó por ley la aprobación de las negociaciones con el Fondo Monetario, que hasta esa fecha, o sea, hasta el 2022-23, se hacían en forma ejecutiva directa. Los países en general, no solamente la Argentina, negociaban con el fondo desde el Ejecutivo sin aprobación del Congreso. Ahora hay una ley que para que esto vuelva a retrotraerse hay que derogarla, si no hay una ley que lo dice, y por lo tanto este DNU no va a suprimir la necesidad de la aprobación posterior. Cuando se termine la negociación va a haber que elevarla al Congreso o suprimir la ley que está vigente. Y esto me parece que es importante entenderlo. Aclarado el primer punto. Segundo punto, el tema de Trump. estos Trump Bueno, Trump y en estos Putin. 50 días ha prácticamente destruido el sistema universal conducido por los Estados Unidos en los últimos 80 años. Ha hecho realmente una especie de tsunami, a mi juicio muy negativo, porque realmente ha alterado reglas de juego de normas internacionales que le daban un orden al mundo, y no era cualquier orden, era lo que se llamaba la Pax Americana, la paz americana. Es decir, la hegemonía de la Alianza Atlántica, de la NATO, y su proyección a todo el mundo. Es decir, eso se hizo pelota. La realidad de eso hoy lo que hay es un gran vacío, una gran incertidumbre, marchas y contramarchas todos los días, una situación que marca un vacío de liderazgo, no una reafirmación. Él lo siente porque pone esas caras raras y esos gestos de que eso es la autoridad, pero en la práctica ha debilitado enormemente a las propias empresas norteamericanas y al sistema internacional liderado por los Estados Unidos. Yo espero que el propio sistema de check and balances, de equilibrios en una nación tan importante como Estados Unidos, logre ponerle límite. El tema de este Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Argentina es un No, esto es anuncio. espejito de colores, no hay nada de eso. La realidad es que ha habido una idea del presidente Milei, una contestación de que, bueno, lo va a escuchar, pero la realidad es que desde Estados Unidos el presidente tiene que pedir una autorización, lo que se llama un fast track, una autorización ejecutiva para negociar, que se la tiene que dar el Congreso para negociar un acuerdo de libre comercio. Nada de eso ha ocurrido. O sea que
realmente que lo haga o que no lo haga, veremos. Después tiene que considerarlo el Congreso norteamericano y darle la autorización al presidente, y ahí al presidente americano, y ahí empezaría la negociación. Eso es del lado americano. Estamos hablando de meses. Del otro lado, un intento de negociación individual del presidente Milei implicaría la ruptura del Mercosur, porque la salida de Argentina del Mercosur nosotros hemos acordado por tratados en Asunción y en Ouro Preto que juntábamos en un mercado común la capacidad negociadora en forma conjunta. Pretender una negociación individual es romper el Mercosur. Y a esto además tiene un hijo directo, que es que después de muchos años yo inicié la negociación con la Unión Europea. Hoy está en proceso de ratificación por el Consejo y el Parlamento Europeo, se cerró después de 25 años de negociación, pero si Argentina se va del Mercosur, desaparece el Mercosur, o sea, desaparecería uno de los interlocutores, por lo tanto, tiraríamos por la borda una negociación culminada con la Unión Europea. Realmente un desaguisado absoluto. Yo creo que la gran oportunidad que tiene el presidente Milei como presidente pro tempore del Mercosur, eso implica la presidencia de este semestre, el próximo semestre del 2025 lo va a ejercer Brasil, es hablar con los socios de la región y proponer que hagamos una negociación o propongamos formalmente un acuerdo de libre comercio Mercosur-Estados Unidos. Yo creo que eso sería un avance extraordinario, sería mucho más interesante para Estados Unidos, porque el Mercosur junto son 13 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes, un Producto Bruto de más de 3 trillones de dólares, es decir, habría mucho más interés del lado de Estados Unidos y estaríamos generando un hecho histórico extraordinario en este momento. Pero bueno, el presidente no lo ve así, él no considera la integración un dato importante, la integración sudamericana, y tenemos prácticamente cortadas las relaciones con Brasil. Yo creo que este es un gran error, y además hay antecedentes, porque fueron dos presidentes brasileños, primero Collor de Mello en 1991 y después Bolsonaro en el 2002, en el 2019, sí, que hablaron con dos presidentes, George Bush y después el propio Trump, en su primer mandato, sobre la conveniencia de iniciar negociaciones Mercosur-Estados Unidos. Es decir, hay antecedentes muy importantes, y hasta hay un acuerdo que se llama el Rose Garden Agreement, el acuerdo del Jardín de Rosas, de la propia Casa Blanca, firmado en 1992. En ese momento, George Bush, padre, presidente, con los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur, marcando esa voluntad. O sea que tenemos 34 años de antecedentes en el sentido de un acuerdo de libre comercio Mercosur-Estados Unidos. Todo eso no se puede tirar por la borda. Yo creo que la falta de memoria histórica es un pecado mortal, ¿no? Entonces esto efectivamente tiene que ser corregido. Sí, la falta de memoria histórica, pero coincido que es un pecado mortal, pero cuando aparecen cuestiones ideológicas en el medio, y parecería que acá el tema es que ni Trump ni Milei ven con buenos ojos a Lula, anteponiendo... Pero en esto tiene que recordar el presidente Milei que nosotros somos un país democrático, republicano, y que nuestro propio sistema constitucional contempla la alternancia ideológica. No está indicado que todos los gobiernos tienen que ser de derecha o de izquierda. En la alternancia es lo normal. Lo mismo pasa en Brasil, después de Bolsonaro vino Lula, y después de Lula posiblemente sea un gobierno de derecha. Miremos lo que pasa en Chile o en Uruguay. Es decir, la alternancia y el ideología es la regla del juego de la democracia, no una sola visión de la realidad ideológica. Entonces, esto hay que superarlo. El eje integrador en nuestra región, el Mercosur más Chile, que es nuestra región, evidentemente va a tener como característica la alternancia ideológica, pero no es que cada presidente, porque tenga una ideología diferente, abandona el eje integrador. Eso es una locura, es una irresponsabilidad, es una idiotez, disculpame el término.
porque realmente en un mundo tan complejo como el que hoy estamos viviendo, acumular capacidad negociadora es una necesidad vital. Eh, Te entiendo perfectamente. Pediste permiso hasta para decir la palabra idiotez, que hoy parecería que es, es lo más normal, es la palabra que deben usar los chicos para decir, insultarse en un jardín de infantes, más o menos, o así era antes, por lo menos. Pero Bueno, vos sabés parecería que hay una ser que acá palabra universal que nosotros la llamamos imbécil, ¿eh? Y se puede decir sí. en inglés o en francés imbécil, que es prácticamente universal, que es lo mismo que la idiotez. Bueno, desgraciadamente nosotros hemos caído en esa imbecilidad muchas veces. Bueno, esperemos que algún día la corrijamos, ¿no? Porque necesitamos corregirla para poder marchar hacia adelante. Lo que pasa es que acá todos los gobiernos parece que tienen un concepto adanístico de lo que es cuando, de la visión cuando llegan al poder, o sea, se consideran refundadores en forma permanente, entonces creen que todo lo que se hizo antes hay que echarlo por la borda. Bueno, pasó con el kirchnerismo Mira, y ahora estamos viendo que pasa esto, sobre todo cuando uno ve algunas cuestiones mira, estrafalarias como esto. fundación de nuestra nación hubo una sola, que es el 9 de julio de 1816 y una prefundación el 25 de mayo de 1810. Después es continuidad, sin lugar a dudas, las Seguro. naciones son continuidad, no hay nación sin continuidad, si no es una anécdota, no es una nación. Entonces nosotros tenemos que entender que cada gobierno no tiene como tarea refundar nada. Más bien lo que hemos hecho es refundir a la Argentina. Eso sí lo hemos hecho una cantidad de veces. Tenemos 8 default, 22 acuerdos incumplidos con el Fondo Monetario Internacional. En eso, más que fundar, lo que hemos hecho es fundir. Esto es lo que tenemos que Hundir. cambiar. Bueno, lo que pasa es que si nos seguimos guiando por las profecías de Benjamín Solari Perravicini, así nos va a Ah, ir también, ¿no? bueno, eso, para eso realmente sigamos al Martín Fierro de Hernández, que es una acumulación de belleza poética y de concepto de la nacionalidad extraordinario, reconocido en el mundo y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos, y no de Paravicini, eso, todo eso me parece, está en el concepto de imbecilidad o idiotez de lo que veníamos hablando. Lo que pasa es que el Martín Fierro no tiene la dosis de esoterismo y de magia que pueden tener esas profecías, que la verdad que Claro, pero realmente si parece no que lleguemos también a López Rega, nosotros en el campo de la magia hemos tenido realmente maestro de la locura. Ahora, si no abandonamos ese sendero, por supuesto vamos a seguir yendo para atrás, aunque tengamos como ahora una oportunidad extraordinaria, quizás de las pocas buenas noticias en el mundo, en el 2025, era una Argentina que resurgía, que estaba archivada hacía un año y que reaparecimos en el mundo con credibilidad. La verdad, gracias al presidente Milei, que pudo hacerlo. Creo que nos ha prestado un servicio extraordinario. Ahora, en esas condiciones, que hoy tenemos interés inversor, muchas miradas en el mundo buscando relación con la Argentina, bueno, tenemos que actuar desde la racionalidad, como decís, un día como hoy, en la calle y dentro del presupuesto, del Parlamento, Congreso, pasado en 3 minutos de cualquiera de las cadenas internacionales, van a cerrar la carpeta de nuevo. seguro. La última Bueno, pregunta, ¿firme la candidatura a senador? sí, pero por supuesto, cada vez más fuerte. Yo no tengo la menor duda que PRO, que es un partido que tiene 20 años de hegemonía en conjunto con otros partidos y con espíritu frentista, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que organizar, por supuesto, un frente, como siempre lo hizo el PRO. El PRO nunca hizo actividad solitaria, esto vos lo sabés bien, ha sido diputado en la capital, y hay un espíritu frentista muy importante, de centro izquierda liberal, progresista, realmente con una gran visión institucional y republicana. Esos valores, ¿quién los va a defender? Yo desgraciadamente no veo que lo esté haciendo siquiera nuestros bloques legislativos, que hacen una parte de lo que tienen que hacer, que es apoyar el programa económico, y me parece muy bien, y yo estoy de acuerdo, pero no marcan de ninguna forma, ni en senadores, ni
en diputados la personalidad ideológica, política que el PRO efectivamente tiene. Pensemos que nosotros somos el partido que representa, por ejemplo, al partido alemán que ganó las elecciones en Alemania. Tenemos gran identificación con lo que es la familia política del Partido Popular Europeo, que incluye al Partido Popular Español, que está disputando y que seguramente va a ganar la próxima presidencia en España. Es decir, tenemos una línea de pensamiento muy entroncada en el liberalismo internacional, desde una concepción social, con un Estado que tiene que ser responsable, no interviniente, tiene que ser responsable, porque salud, seguridad, educación, justicia, defensa, son roles indelegables del Estado. Entonces yo en eso no acuerdo con los libertarios, que creen en la destrucción del Estado. No, yo creo que el Estado lo destruyó el kirchnerismo, centralmente. Ahora lo que hay que hacer es reconstruirlo. Un Estado, por supuesto, compacto, que no sea elefantiásico, que cumpla esas funciones, que nos vuelva a hacer sentir orgullosos como fuimos del nivel de educación y de salud pública, y de estructuras jurídicas. Todo eso que lo tuvimos en la Argentina lo tenemos que recuperar. Sin el Estado es imposible. Muchísimas gracias, Diego, y siempre con palabras tan claras, concretas y poniendo una luz en estos panoramas que a veces son tan oscuros. No, Gracias. por favor. Es un gusto acompañarte a vos y a tu audiencia. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo.